El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Temas como el catastro multipropósito, el incremento al impuesto predial y la reforma agraria están al orden del día. Para hablar sobre esto y aclarar todas las dudas al respecto, pues hemos invitado a Gustavo Marulanda. Él es el director general del IGAC. El IGAC es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que está encargado, entre otros objetivos, de actualizar el catastro multipropósito en el país. Director, gracias por estar con nosotros. Patricia, muchas gracias por la invitación y pues muy complacido de estar en este programa. Bueno, antes que nada empecemos contándole a la audiencia qué hace el IGAC. Y a veces uno, no sé si sea el imaginario colectivo que tenemos, que uno siempre habla del Agustín Codazzi, que es el IGAC. Sí, el Agustín Codazzi, 88 años de historia, una historia reciente. Sí. Es un instituto que digamos, tiene un aspecto trascendental para el país. Se habla mucho del catastro, pero en realidad el instituto es el que le da sentido al territorio. ¿Por qué hablo de que le da sentido al territorio? Maneja el tema de la agrología. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en X o Y suelo del país? Define el uso y la vocación del suelo. Lo estudia, lo analiza, le da a entidades como la UPRA, al Ministerio de Agricultura, a los sectores industriales, a los gremios, la información para saber qué se puede cultivar en X zona. Okay. Aquí es más fácil o más rentable cultivar plátano. Aquí es más rentable cultivar arroz. ¿Por qué? Porque la capacidad del suelo tiene claro. X o Y químicos que hacen más proclive sembrar X o Y producto. Es la entidad que además define un tema muy técnico, que es la geodesia. ¿Qué es eso? La geodesia nos permite efectivamente ubicarnos en una coordenada. Hoy todos utilizamos celulares. Sí. Y cuando uno le dice, lléveme el Waze, lléveme a un punto, ahí se está aplicando la geodesia. ¿Por qué? Porque ese punto tiene una X y una Y, una coordenada. Ahí cuando uno le dice lleve a su casa, lo que hace adentro de sus aparatos es buscar una coordenada para llevarte a ese sitio. Eso también lo hace el instituto para este país. Los mapas. Y muy importante, los mapas. Los mapas que tienen varios usos. El mapa oficial del país que define temas tan trascendentes de gobernanza del territorio como las fronteras. Nosotros, conjuntamente con la Cancillería, delimitamos las fronteras con los otros países para ver desde afuera. Y hacia adentro empezamos a hacer todo el tema de la cartografía temática, la cartografía política, departamentos, municipios, corregimientos, zona urbana, zona rural. También definimos todo el tema de la cartografía social, los conflictos que se dan en el territorio, la mapeamos. Y aparte de eso, obviamente, hacemos catastro. Es una entidad que por eso le digo que es la que te permite identificar el territorio de manera integral. Bueno, pues ya entendiendo básicamente a qué se dedica el Agustín Codazzi, hablemos específicamente de la actualidad nacional, porque por estos días ustedes han estado muy en la coyuntura, en la agenda nacional, de cara precisamente a todo lo que tiene que ver con la actualización del catastro, con la ley de alivios para el pago de predial, y la reforma agraria, entre otros temas. Comencemos entonces hablando de la importancia, en este caso, del catastro multipropósito, que va alineado, por supuesto, con la reforma agraria. ¿De qué se trata todo esto? Los acuerdos de paz y el punto 119 de esos acuerdos definen con claridad que hay que adelantar el catastro con enfoque multipropósito para el país. ¿Eso qué significa en términos sencillos? En términos sencillos, tenemos que conocer el territorio para tomar decisiones. ¿Para tomar qué decisiones? Decisiones como la de la agrología. ¿Dónde está la tierra productiva? Temas como la meta de redistribución de 3 millones de hectáreas. Pues hay que encontrar esas 3 millones de hectáreas para poderlas transferir
a los campesinos para que empiecen a ser productivas. Mucha de la tierra está productiva, no está siendo efectivamente utilizada de la manera más eficiente. Pues parte de lo que hacemos es identificar dónde está esa tierra con un uso productivo adecuado y cómo está, digamos, los temas del encadenamiento productivo para incluirla dentro de este proceso. 7 millones de hectáreas de formalización hace también parte de los acuerdos de La Habana y hace parte del alcance del catastro multipropósito. Pues parte de lo que hacemos es esa identificación en el componente jurídico de dónde está la tierra formal y dónde está la tierra informal. ¿Dónde están esos baldíos de la nación? ¿Dónde están los predios que han sido ocupados por terceros en estas zonas de baldíos o en predios de particulares para llevarlos a la formalización? ¿Hace cuántos años, décadas, no se hace un catastro multipropósito en el país? El catastro se ha venido haciendo históricamente. El catastro multipropósito precisamente parte de los acuerdos de paz. 2016 aparece el mote del catastro con enfoque multipropósito. O sea, no se había hecho nunca con este enfoque. Con ese enfoque, porque lo que se hacía básicamente era un catastro que tenía un enfoque netamente fiscal. Es decir, se hacía el catastro para poder entregar información para los tributos municipales. El elemento fundamental del tributo local del impuesto predial es el avalúo catastral. Ese era el gran foco, digamos, que se tenía en términos de catastro. Claro, se utilizaba de manera no tan proclive en la toma de decisiones para otro tipo de decisiones de política pública. Pero cuando se empieza a hablar de la seguridad jurídica, cuando se empieza a hablar de la redistribución de la tierra, cuando se empieza a hablar de la planeación y el ordenamiento del territorio, del desarrollo territorial y del desarrollo nacional, pues se empieza a ver con mayor énfasis el tener información de mucho más nivel de detalle del país y ahí empieza, digamos, que unas nuevas especificaciones técnicas para levantar esa información del catastro ahora con ese enfoque multipropósito. Claro, pero además teniendo en cuenta, y usted me corrige el porcentaje que me parece altísimo, y es que el 26% del territorio nacional no cuenta hoy en día con una formación o una información catastral, y esto incluye Amazonía, Orinoquía y otros departamentos en donde no hay ningún tipo de información. ¿Esto por qué? Como el énfasis era fiscal, pues en realidad los antiguos territorios nacionales, esas zonas tan prioritarias estratégicamente de la biodiversidad, no necesariamente eran la prioridad, porque allí no se levantaba, allí no se paga impuesto predial. Cuando uno empieza a hablar del multipropósito, empieza a decir, pero es que la vocación de estas zonas, de esta biodiversidad hay que levantarla. Usted acaba de notar, departamentos como Amazonía, zonas como la Orinoquía, el Pacífico colombiano no tenían información del catastro. ¿Cómo se toman entonces decisiones de conservar, de mantener estos ecosistemas estratégicos para el país si no se tiene esa información? Es parte del tema. El 26% del territorio nacional, de ese 26% no tenemos o no teníamos información porque hemos venido avanzando en esa meta. Los acuerdos de paz hablan de, claro, de hacer un catastro, un censo catastral del 60% por lo menos de la ruralidad en el país. Pero el plan de desarrollo del presidente Petro dice el 80%. Hay que llegar al 80%. Él siempre pone, ¿no?, como las metas un poco más elevadas para por lo menos realmente poder llegar al 60%. En ese orden de ideas y hablando de municipios y de millones de hectáreas, ¿cómo estamos? Bueno, hay una pequeña aclaración. El gobierno Duque dijo que iba a actualizar el 60%. Apenas llegó al 9.4%. Es decir, el rezago todavía es significativo. Para este gobierno, entonces, el reto es mayor. Y como usted lo acaba de notar, el plan de desarrollo dice 70%, pero el presidente nos dice 80%. 80% porque hay que también levantar toda la información de los PEDET y toda la información de los antiguos PENIS. Es decir, el territorio nacional, 90 millones de hectáreas, de las 114 millones de hectáreas que tiene este país, tienen que ser levantadas con información catastral. El reto entonces es un reto monumental. Para usted bastante monumental. Obviamente, fuerte. como usted anota, el presidente está acostumbrado a colocarnos la vara lo más alto que se pueda, y ese es el reto y ese es el compromiso que tenemos desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, para adelantar esa tarea. ¿Cómo va esa tarea? Bueno, esa tarea, digamos que va bien. Cuando uno ve el tema
de la información cartográfica, ya hoy tenemos levantado de esos 90 millones de hectáreas, casi 30 millones de hectáreas. ¿Qué eso qué porcentaje? Eso es más o menos ya pasar de entonces ese ¿Del 10, 9? de ese 10, pasar básicamente el 35% del territorio nacional, Buenísimo. ya en cartografía. En información agrológica también venimos haciendo un esfuerzo monumental, sobre todo en aquellas zonas que ha priorizado el Ministerio de Agricultura de zonas de reforma rural. ¿Y le va a integral. alcanzar los 3 años que le faltan? Pues ese es el reto, esa es la tarea y esa es la meta. ¿Y le va a alcanzar la plata? Ahí Bueno, viene, aumentó, ¿no?, el presupuesto para para el IGAC ese en es un dato 1.3. muy importante. Mire, el IGAC en los anteriores 10 años había recibido 1.2 billones, a razón de 120 millones de pesos al año, 120.000. Este año, entre este año y el año entrante, la apropiación es de 1.8 billones de pesos. Eso demuestra efectivamente el compromiso que tiene el presidente de la República y el gobierno nacional en cumplir los objetivos de los acuerdos de paz. Es un compromiso serio y decidido. Bueno, hablaremos después de la pausa de la falta de entendimiento que este tema ha generado y vamos a aclarar todo lo que tiene que ver con la ley que genera unos alivios precisamente para el pago del predial. ¿Estamos? Sí, señora. Ya volvemos a entrevistas con Alma de País. Los colombianos Y las colombianas merecemos tener una vida digna. Por eso queremos que todos los sectores se comprometan con las reformas para lograrlo. Es hora de unirnos alrededor de nuestras diferencias para sacar adelante reformas que salden deudas históricas y nos permitan construir la nación equitativa, democrática, próspera, segura y en paz que tanto queremos. Así cambiaremos nuestro destino con justicia social. Juntos llegamos más lejos. Estamos conversando con Gustavo Marulanda, él es el director general del IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para aclarar también todas las dudas relacionadas con la actualización del catastro multipropósito en el país y todo lo que se ha venido desarrollando acerca del pago del impuesto predial. Director, una pregunta muy sencilla y yo sé que quienes están en la ruralidad me van a entender. Hay personas que en este país tienen 1 hectárea, 2 hectáreas de tierra y pagan de impuesto predial 50.000, 100.000 pesos al año. ¿Por qué se da eso? Por la falta de actualización. Le voy a dar un dato. El 90% de los ciudadanos de ese país, incluyendo la ruralidad, no pagan más de 28.000 pesos al año de impuesto predial. ¿El 90%? El 90%. Que están dentro de los 135 salarios mínimos de los que vamos a hablar más adelante. Eso es lo que pagan hoy en promedio. Y aquí hay grandes extensiones de tierra, es decir, no solo está la pequeña propiedad rural. Hay municipios del país que hoy están tributando por debajo del 4% de su valor comercial. Ese es el valor sobre el cual tributan el impuesto predial. Y con tarifas que en los municipios son bastante bajas. Tarifas del 1 al 4 por mil, son tarifas bastante pequeñas, lo que hace básicamente que se una el tema de la desactualización catastral o de la no información catastral, sí. Porque no hay zonas donde no hay actualización, información como usted lo acaba de notar. Entonces, esto hace que esté tan rezagado este tema. Pero a eso hay que sumarle no solo el tema tributario, que es muy importante, sino que muchas veces no están tributando porque ni siquiera están en las bases catastrales. No aparecen. O sea, no hay un impuesto para ellos. No hay un impuesto. Hay personas que no pagan impuesto predial siendo propietarios o siendo poseedores o tenedores, sí. Es decir, informales. No están pagando el impuesto predial. Tenemos el cálculo más o menos que de los casi 17 millones de predios que hoy en el país que tributan, están por fuera más de 4 o 5 millones de predios que hoy no están tributándole al país. Esto nos lleva efectivamente a hacer estos procesos de actualización catastral. Claro. Insisto, no solo por el impuesto, sino porque tenemos que saber a dónde está la tierra, quién es el propietario de la tierra, quién es el poseedor de la tierra, para poderle llegar de una manera más efectiva en el marco de la reforma rural integral, con la formalización, con los créditos, con toda la oferta institucional que el gobierno nacional está poniendo a disposición en el marco de esa reforma.
Antes de hablar de esta ley que es muy importante explicar y entender y de dónde salieron pues todas estas informaciones acerca de un incremento del 300% y demás, ya vamos para ese punto, cuéntenos realmente, en el caso del catastro multipropósito, logísticamente, ¿cómo se da? O sea, si uno le corriera como el telón a todo lo que ustedes hacen, ¿cómo se realiza? Porque es que son, ¿cuántos millones de hectáreas? 114 millones de hectáreas en el país y hay que actualizar 90. Me parece muy interesante lo de las correr los telones, porque hay que correr varios telones. El primer telón que hay que correr es el del tema agrológico. Entendamos qué hay allí. Segundo telón que hay que correr o que hay que incluir es el tema de la cartografía. La cartografía se puede obtener a partir de varios métodos. Hemos venido utilizando, y eso es parte de la tarea para poder avanzar de una manera más rápida, pues digamos que la tecnología que cada vez es mucho más proliga para poder hacer este tipo de temas. Hoy las imágenes satelitales empiezan a entregar una información muy importante con un nivel de detalle bastante bueno, sobre todo para el caso rural. Hoy tenemos imágenes satelitales con unos niveles de precisión bastante detallados. Hay constelaciones que están por encima, pasándonos permanentemente, que ya empezamos a utilizar efectivamente para entender y estudiar de una manera más clara cuáles son esas dinámicas del territorio. Hemos montado algo que hemos llamado el Observatorio de la Tierra del Territorio. Y me salgo un momentico y más bien concentro un poquito la atención en ese telón. Le va a permitir a todas las entidades públicas. Hoy hay 75 entidades públicas que están utilizando esa información para tomar sus decisiones. No hay que esperar a que esté actualizado el nivel de detalle predial. Ya estos dos insumos empiezan a darle información valiosísima con base en imágenes a los satelitales. diferentes, con base en imágenes satelitales. Hacemos unos procesos técnicos, no sé qué, para poder llegar, digamos, al nivel de precisión. No es cruda, es con análisis. Después hay otro telón que es el nivel predial. Y en ese nivel predial hay que llegar con diferentes estrategias. Uno, y aquí además complementamos eso con drones, con aviones, con nuestro avión, con los aviones de la Fuerza Aérea que nos están apoyando para tener cubrimiento total del territorio. Después de eso viene la cobertura predial, tal vez la más compleja, porque aquí ya hay que llegar entonces con diferentes estrategias. Mucho de esto se puede capturar con estos métodos, validando en campo con ciudadanos, campesinos, grupos indígenas, étnicos, el tema en campo. No es solo con técnicos que van desde Bogotá a hacer la tarea. Hemos cambiado la lógica para construir un catastro ya no para la gente, que es muy importante, sino con la gente. Buenísimo. Porque tal vez el mayor reto que tiene el instituto es que esto sea un proceso sostenible en el tiempo. Podemos llegar a la tarea, reto complicado de las 90 millones de hectáreas. Sí. Pero si no dejamos sostenible esto en el tiempo, nos va a ocurrir entonces en 5 o 6 años que vamos a volver a quedar desactualizados. Tenemos que comprometer en un nuevo modelo de gobernanza a la comunidad, empoderarla para que empiece a hacer uso de esta información y nos ayude a mantenerla actualizada. Eso es muy importante. Entonces son dos temas. Uno, nosotros con mucha inteligencia, mucho algoritmo, identificando dónde se están presentando los cambios, pero el ciudadano que aporta a que esa información no se desactualice, que no vuelva a caer en la informalidad, sino que ya que está formalizado por las agencias que correspondan, empieza a mantener esta información. Si va a construir un predio adicional, algo dentro de su predio, que nos lo reporte o nosotros lo reportamos y lo identificamos con nuestra tecnología. Eso es muy importante. Entonces ese nivel predial, que tiene unas especificaciones y unas complejidades, una cantidad de variables que hay que recoger en campo precisamente para convertirlo en multipropósito, pues se levanta entonces a través de este tipo de técnicas. Empoderar a la sociedad, empoderar a la comunidad es uno de los retos más importantes y estamos trabajando a través de un tema que son las escuelas interculturales de la geografía para la vida y el catastro multipropósito para lograr ese objetivo. Director, pero además quienes nos están viendo y escuchando y que de repente nunca hayan recibido, ¿no?, el cobro del impuesto predial y quieran sumarse a eso tan bello que usted acaba de decir que es el catastro con la gente, ¿qué tienen que hacer? Hay métodos directos, métodos indirectos y el más importante, el declarativo y colaborativo. Nosotros vamos a llegar entonces y vamos a, con estas redes sociales,
sociales en términos de la sociedad organizada, pues vamos a llegar a reunirnos en sus escuelas, a reunirnos en sus centros de salud o en otros espacios para poder recibir esa información, para recibir las cartas ventas, para recibir toda la información que nos puedan empezar a otorgar, pero también para construir efectivamente los polígonos. Sí. La idea es también empezar a solucionar eventualmente los conflictos que se presentan sobre el suelo. Pongámonos de acuerdo entonces los dos vecinos y dibujemos, pintemos, en el buen sentido de la palabra, los técnicos me matan, los polígonos los límites de los dos predios. Pongámonos de acuerdo en este tipo de temas para poder zanjar este tipo de discusiones. Ahora sí, vamos a la almendra de esta entrevista. Todo es muy importante, por supuesto, pero recordemos que el pasado 10 de noviembre del 2023, es decir, hace poquito, el gobierno radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que desató pues realmente muchas dudas y malinterpretaciones, y tenía que ver con el impuesto predial. ¿De qué se trata exactamente, grosso modo, esta ley y cómo podemos explicarlo de manera muy didáctica? Porque además se le salió el docente que lleva adentro en esta entrevista y ha sido muy clara toda su intervención. Mire, lo que ha venido ocurriendo, producto de los procesos de actualización catastral que se han venido haciendo en la historia, no son muchos. El gobierno anterior actualizó 48 municipios, pero ya tenemos hoy cerca de 121 municipios de los 1.103 actualizados. Lo que ha venido ocurriendo a la sociedad es que con esos rezagos del 4% y menos, cuando usted le sube el valor catastral, ¿sí? Cuando usted le formaliza, cuando usted hace que efectivamente en las bases de datos quede registrado ya no residencial, sino comercial, industrial, porque después de 30 años lo que ha venido pasando es que ha recorrido mucha agua por debajo del río. Mucha agua en términos de los mercados de suelos se han venido dinamizando y ha venido haciendo que suba el impuesto, el avalúo, perdón, etcétera. Entonces, lo que se ha venido dando es que hay incrementos en municipios de más del 2.000%. Tenemos casos como los de Boyacá. Boyacá lo actualizamos catastralmente, 8 municipios en Boyacá, rurales, básicamente, predominantemente rurales, algunos con vocación minera. Se presentaron incrementos del 1.200% en lo urbano y más del 2.000% en lo rural, por ese rezago. Claro. ¿Qué ocurre si no hay una norma de mitigación? Pues que el ciudadano le sube el 1.000 y el impuesto le sube el 1.000, le sube el 2.000. Entonces, o eso que hoy en promedio están pagando 28.000, ya no son 28.000, son 2 millones de pesos. Pues entonces el ciudadano se está viendo castigado significativamente por estos procesos. ¿Qué hacemos? Pues que no suba más allá del 50% para el 90% de la población urbana y para el 92.6% de la población rural. A estos no les va a subir más del 50% de lo que pagaban el año inmediatamente anterior. Claro que en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, la gente paga altos porque valores de impuesto Bogotá, predial. Cali, Medellín, Bucaramanga ya hicieron su actualización catastral. Allí no aplica y eso es muy importante. Vamos a explicar porque hay 4 o 5 renglones bien importantes de esta ley y las gráficas nos van a ayudar mucho a entender. Veamos este primer alivio que propone el gobierno. Es la primera, la del 50% que estábamos explicando. El 90% de los predios actualizados hoy están por debajo de 135 salarios mínimos. Estamos hablando de unos 150 millones de pesos, 156 millones de pesos. Ahí está el gran pareto, la gran cantidad de los predios de este país. Insisto, cerca del 90% de los predios actualizados están allí y del 92% de los predios rurales actualizados están en ese rango. A estos no les va a subir entonces más del 50%. ¿Qué quiere decir? Que de 28.000 más 14.000 van a pasar a 42.000, no de 28.000 a 1 millón o a 2 millones. Perfecto. Es una norma entonces que busca limitar con toda claridad y de manera universal para todos el impuesto, pero que sea equitativo y gradual. Y ahí podemos seguir en el siguiente rango. En el segundo renglón, exactamente, que vamos a pedirle a producción que nos ayude con la segunda gráfica. Entonces hay un segundo rango, que son los que están entre 135 salarios mínimos y 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En ese otro rango, el crecimiento no podrá ser superior al doble. Quiere decir que si pagaba 200.000, lo máximo que puede crecer es otros 200.000, pagar 400.000.
insisto, ya son 400.000, no 2 millones de pesos. Exacto. Aquí está concentrado más o menos el 5% de los predios del país. Es decir, aquí sigue el siguiente rango, que son el 5% de los Pero predios. Aquí quiero con detenerme esto en algo estamos... importante, director, y es lo que dice la gráfica. Hoy, tal como está la norma, pagarían un 1000%. O sea, de darse toda esta actualización de catastro. Eso es muy importante tenerlo presente para que la gente entienda de qué se trata la ley. Hablemos del tercer renglón. El tercer rango es los que están entre 250 salarios mínimos y 350 salarios mínimos. Aquí estamos hablando más o menos del 2% de la población. Si contamos, llevamos más o menos el 95%, 96% del total de los predios del país que estarían por encima de esto. A esto no les va a subir más del 150%. El referente siempre es lo que ocurre si no se tiene la norma. Sí. Si no se tiene la norma, 1000, 2000%. Es decir, estamos haciendo que este rango y los que siguen, los vamos a ver, efectivamente estén cubiertos de manera clara y no les suba de manera desaforada, sino controlada el impuesto predial. ¿Y el siguiente? El siguiente renglón? rango es el que están entre 350 y 500 salarios mínimos, que no les sube más del 200, y el rango que sigue, que es el último, es aquel que llega hasta 300 salarios mínimos, que no les va a crecer hasta 500, que no les va a subir más del 300%. En todos los casos, aquí está el 1% de los predios del país. En todos los casos se está mitigando para toda la sociedad, para todos los procesos, para todos los municipios y para todos los predios y propietarios, poseedores, tenedores, en donde se están haciendo procesos de actualización catastral, se está mitigando el crecimiento del impuesto predial. Eso es muy importante y eso es lo que usted notaba. Es clave decirle a los ciudadanos que con esto lo que estamos haciendo es controlando el crecimiento no controlado que está teniendo los procesos de actualización catastral luego de 20 y 30 años en que no se ha hecho. El país está desactualizado. Esas zonas actualizadas están desactualizadas en promedio 16 años. Hace 16 años que no se hace la actualización catastral. 905 municipios de este país, de los 1.103, están con promedios de desactualización de más de 16 años. Cuando se hacen los procesos de actualización catastral, se refleja efectivamente una relación avalúo catastral, avalúo comercial, que mínimo es del 60%, y ese crecimiento hace que se den esos cambios súbitos de 1000 y del 2000% en el impuesto predial. Claro, pero seguramente también habrá personas, no sé si nos estén viendo y escuchando, que tengan predios donde pagaron 5 millones, 4 millones de impuesto predial y están mirando estas tablas que acabamos de compartir con la audiencia y se preocupan, porque es que de 40.000 a 80.000 no hay mucha diferencia, pero de 5, 4 millones de pesos a 8, pues ya el bolsillo se toca. Esos que están en ese nivel ya están actualizados, seguramente ya están actualizados. La mayoría de los predios de este país están, como le digo, por debajo de los 135 salarios mínimos porque no están actualizados. Si están en ese rango es porque ya fueron actualizados, porque ya tienen su catastro al día seguramente. Eso ocurre en las grandes ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, estas ciudades que ya tienen su catastro actualizado, casi que todas las capitales del país, las más grandes, están actualizadas. Tal vez está por fuera un San José del Guaviare en el que vamos a hacer procesos de actualización entre este año y el año subsiguiente. Está por debajo Quibdó, San Andrés, pero el resto de las ciudades grandes están ya contempladas dentro de este proceso. Recientemente se actualizó Popayán, recientemente se actualizó Ibagué, recientemente se actualizó Villavicencio, es decir, casi que todas las ciudades ya están allí actualizadas y allí no aplica, aquí no aplica este tipo de normas. Ya para ir cerrando y finalizando, porque pues el tema queda supremamente claro, es, director, la importancia de involucrar, de vincular a los gobernadores, a los alcaldes en todo este proceso. Es un trabajo en equipo. Hemos venido trabajando precisamente en estas épocas de empalme con los alcaldes, mostrándoles las ventajas, las potencialidades que tiene la información del catastro, la información agrológica, la información cartográfica del país. Para ellos creo que ha sido bastante interesante ver esta nueva lógica en la que estamos operando y en la que le podemos entregar información muy valiosa para que ellos puedan mejorar sus planes de ordenamiento territorial, tomar mejores decisiones desde sus planes de desarrollo. Estamos con ellos trabajando precisamente en una tarea muy importante que tiene el IGAC y es ser el asistente técnico de los procesos de ordenamiento territorial del país. Entonces ya nos estamos poniendo a su disposición para construir efectivamente esos planes de desarrollo y esos planes de ordenamiento, esquemas básicos de ordenamiento territorial, precisamente para poder aportar
de manera significativa a mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Sin información catastral es más difícil saber, ahora ya no desde el materia de ingreso, porque hemos visto todo el tema del ingreso, del gasto. ¿Cómo priorizo de una mejor manera la inversión? Se prioriza de una mejor manera cuando se tiene información sobre el territorio. ¿Dónde construir el colegio? ¿Dónde es más sensato construir el colegio? Donde haya más cantidad de predios. Claro. ¿A dónde está? ¿Qué predios hay ahí, públicos o privados? ¿Cuánto cuesta comprar ese terreno? ¿Cuáles son las características de ese terreno? El área que necesito. ¿Hay un predio con esa área? ¿Hacia dónde deben ir las vías? ¿Hacia dónde debe ir la salud? Etcétera. Eso se logra con información del territorio y esa información del territorio la entrega el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. Bueno, pues ha sido maravilloso, director, poderlo tener aquí con nosotros, hablar de manera extensa no solamente de la función y del objetivo del IGAC, sino de este tema tan importante, pues que al final afecta o no el bolsillo de los colombianos, que tiene que ver con el impuesto predial y por supuesto con esta tarea del catastro multipropósito. Lo invito para que dentro de un año volvamos a estar aquí y veamos los avances. ¿Estamos en cuántas hectáreas? Hoy, Sí. Hoy estamos en 10 millones de hectáreas. Vamos a llegar a final de este año y del año entrante a cerca de 40 millones de hectáreas en catastro con enfoque multipropósito, cerca del 40% de la meta total del gobierno nacional. Ese es nuestro compromiso y en eso nos estamos moviendo. Bueno, nos vemos en un año y vemos cómo va la tarea. Sí, señora, aquí estaremos. A ustedes también, mil gracias por su atención. Esto es Entrevistas con Alma de País. Yo soy Patricia Pardo, hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.